Aquí estamos en el curso que se llama el Pacto de la Gracia y estamos considerando los varios pactos que fluyen y se desarrollan a través del Antiguo Testamento. Hoy llegamos al pacto sumamente importante que se llama el Pacto con Abraham. Y ustedes saben que mucho contenido de este pacto se encuentra en el Antiguo Testamento, en especial en los escritos del apóstol Pablo. Y yo creo que encontramos el Evangelio por completo en este pacto. Bueno, antes de empezar, vamos a orar. Gracias, Padre, por enseñar el Evangelio a Abraham. Gracias que Abraham vio el día de Jesucristo y se regocijó. Gracias por permitirnos este gran privilegio de meditar en esta parte de tu gran revelación de ti mismo y también de este gran plan de redención. Ayúdame, lléname, guíame para poder enseñar con claridad y con convicción. Te pido que todos los que escuchen estas palabras también sean atraídos a Cristo y también que todos nosotros aprendamos a glorificar a Cristo en este Evangelio, en este gran plan de redención. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo esto. Amén. Muy bien, el pacto con Abraham. Vamos a pasar un buen tiempo en este pacto porque casi todos los ingredientes, todas las facetas del Evangelio se encuentran en este pacto. En esta sección vamos a mirar, estudiar la importancia de Abraham, el contexto de las circunstancias de Abraham, también la importancia del pacto con Abraham, la inauguración del pacto, lo vamos a considerar, las promesas y obligaciones del pacto, el juramento de Dios, que es sumamente importante en esta sección, que se repite en Hebreos 6, en el Nuevo Testamento. Y también vamos a iniciar una discusión acerca de los sacramentos, porque vamos a estudiar las señales que Dios usó para señalar, confirmar, sellar este pacto con Abraham y darle más seguridad. Y también vamos a ver algunos de los cumplimientos en el Nuevo Testamento. Y luego vamos a hablar de la importancia de Abraham. Y es muy interesante que las tres religiones del mundo consideran a Abraham como su fundador, su padre, el cristianismo, judaísmo, islam. Para el estudiante de la Biblia, por medio de Abraham, Dios revela su propósito y metas para el universo. Y en este pacto con Abraham vemos que Dios es personal, que la creación, el universo es personal y moral. Vemos que hay un plan, hay un propósito y que Dios está en control. Vemos todo esto cuando estudiamos el pacto con Abraham y eso también nos ayuda a hablar con nuestros contemporáneos que niegan todo esto, que Dios es impersonal, etcétera, etcétera, pero es ese tipo de aplicación. En un sentido, Génesis 12, 1 a 3 es el centro, el mero centro de la historia de la redención. Todo lo que antecede a este texto en Génesis 12 apunta a este texto y todo lo posterior a este texto cumple el texto. El gran tema de esta sección en Génesis, los capítulos 12 a 17, es la promesa hecha a Abraham, la simiente prometida, descendientes o descendiente singular, vamos a ver, y también la tierra prometida. Son las partes sumamente importantes en la promesa, en las varias promesas hechas a Abraham. Bueno, en el contexto, vamos a ver que hay un contexto de este pacto, hay un contexto teológico, y lo que yo quiero decir es que Abraham no era ningún hombre religioso en el sentido de cristianismo ni en el sentido de judaísmo, pero positivamente hablando, Abraham sí se encuentra en el contexto después del pacto con Noé. Y lo importante que ya hemos visto del pacto con Noé es que fue un pacto de perseveración. Es decir, Abraham tiene esta certeza y confianza, un orden fijo, sembrar, cosechar, día y noche, las estaciones, los animales conservados y todo esto. Entonces,
Él sabe que seguirá en la tierra día y noche en las estaciones. También vemos el reino de Dios, que el reino de Dios seguirá por el establecimiento de un gobierno que existe en forma de semilla para mantener el orden de la sociedad. También se encuentra en un contexto religioso. Como ya dije, no era judío, ni era ningún religioso en el sentido judaico, ni en el sentido cristiano, porque había muchísima idolatría en Ur de los Caldeos, de donde vino Abraham. Era una civilización bastante avanzada. Tenían baños con cadena, tinas de baño, tenían una literatura bastante avanzada. Bueno, aquí vemos el nombre de su padre, Terah. Ese se estableció en Ur y luego en Harán, en capítulo 11. Las dos ciudades eran el centro de la región de la luna. Adoraban la luna. El nombre Terah está relacionado con el término en hebreo Yehah. Y esa palabra significa luna. Es importante ver que Abraham fue llamado soberanamente de entre esta atmósfera pagana de los que adoraban a los cuerpos celestiales. Bueno, aquí vemos la inauguración formal del pacto con Abraham. Génesis 12, versículo 1, vemos la inauguración formal del pacto. El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre. Vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande. Te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan. Maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Bueno, aquí vemos el llamado a Abraham con los mandatos, las condiciones y las bendiciones mezclados juntos en un solo llamado. Aquí vemos la naturaleza del pacto. Y déjenme decirles acerca de algunos de los detalles que vamos a considerar. Vamos a ver que el pacto es soberano. Vamos a ver la importancia de la palabra. La palabra de Dios. Vamos a ver la importancia de las promesas de Dios, que son muchas aquí. Vamos a ver hasta como 7, 8 cosas que Dios le promete a Abraham. Obligaciones que Dios le da a Abraham. Y luego vamos a ver la falla inicial de Abraham. Y finalmente vamos a considerar el patrón o la estructura de un pacto que siempre vemos a través de todos estos pactos con Adán, con Noé, con Abraham, con Moisés y con David. Muy bien, vamos a empezar. La naturaleza es soberana. Dios obviamente lo inicia. No hay sugerencia de un contrato, un acuerdo o de negociación. Dios habla. Dios habla soberanamente con un cargo solemne. Lo mismo es evidente cuando Dios le da la señal de pacto a Abraham. En Génesis 17, versículos 1 y 2, vemos que el pacto y la circuncisión. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Vive en mi presencia y sé intachable. Así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia. Bueno, aquí vemos que este pacto soberano tiene su imperativo. Dios le dije a Abraham: deja, o en hebreo, alak, deja. También es reflexivo, deja a sí mismo, tú mismo. Abraham no debe llevar a su familia, tiene que ir solo. La familia extendida en este caso era sumamente importante y Dios quería que Abraham saliera de ese contexto familiar. Su sobrino lo acompañó y vamos a ver que no sé si Abraham lo invitó o no, pero de todos modos él fue. Abraham todavía estaba en Harán cuando recibió el llamado, según Hechos 7:2. Él contestó: hermanos, padres, escúchenme. El Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando éste aún vivía
en Mesopotamia antes de radicarse en Harán. Vemos aquí el principio, Abraham tiene que separarse para que pueda llegar a ser preparado para servir a muchos. Y vemos ese patrón en otros caracteres a través de la Biblia. Estipulación. Para poder ser preparado y útil para el Señor, Abraham tuvo que separarse y pararse solo. Y Lot, quién sabe si Abraham le invitó o no, pero Lot insistió en ir. De todos modos, Lot llegó a ser muy problemático, que lo que vamos a ver más adelante. Bueno, lo que hemos establecido es que es un pacto soberano. Dios inició el pacto y habló. No entró en negociaciones, solo imperativos. La importancia de la palabra de Dios siempre es importante lo que Dios diga. En Génesis 12 oímos ecos de Génesis 1. En Génesis 1 Dios habló y creó. En Génesis 3 Dios inició su pacto de comienzo por hablar y prometer. En Génesis 9 Dios estableció su pacto con Noé por hablar. Y vemos la importancia de la palabra de Dios a través de toda la Biblia y a través de toda la historia del plan de redención. Cuando Dios habla es de suma importancia. ¿Cómo fue transferido Abraham de un idólatra a ser amigo de Dios? Pues por la palabra de Dios. Dios le habló y habló con promesa. De la misma manera, nosotros nos convertimos de ser idólatras a amigos e hijos de Dios cuando Dios nos habla. Así como Pablo dice en Romanos 10, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando nosotros soberanamente escuchamos la palabra, el Espíritu Santo usa la palabra para que nazcamos de nuevo. Algo sobrenatural ocurre en nuestro espíritu cuando nos llega la palabra poderosa de Dios. Esto difiere la historia de Terah, la historia de Noé. Terah fue un idólatra que vivía en Ur de los Caldeos. Después se llamaron babilonios. La diferencia es que Dios llamó a Abraham y le habló. Fíjese en el versículo 1. Vete a la tierra. La última vez que Dios había dicho vete, se lo había dicho a Adán y Eva cuando los expulsó del jardín de su presencia. Ahora el llamado es deja tu tierra y regresa a la tierra que te voy a dar. En otras palabras, esto es positivo. Dios está invitando a Abraham a entrar en su presencia. Y la aplicación aquí es, bueno, cada vez que el pastor nos llama durante el culto de adoración, Él está diciendo, vengan, déjenos arrodillarnos. Él nos está invitando a la presencia de Dios en la congregación. Y Él está nos invitando a disfrutar la presencia de Dios en medio de su pueblo. Es un llamado dejar, salir y seguir. Deja esa tierra idólatra. Vete o vente a la tierra que te voy a enseñar. Siguiendo con la importancia de la palabra, el llamado a Abraham anticipa el llamado de Jesús a sus discípulos. Y vemos este patrón a través del Nuevo Testamento, a través de los evangelios. Por ejemplo, en Mateo 4 vemos esa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro. El otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando las redes. Jesús los llamó y dejaron enseguida la barca y a su padre y lo siguieron. Solo Dios tiene la autoridad de exigir tal cosa. Jesús llama a sus discípulos así como su padre había llamado a Abraham. Lo que vemos en la vida de Abraham en los siguientes capítulos es una separación gradual por parte de Abraham, de su padre,
su familia e influencia de la cultura de Ur. Lo mismo experimentamos nosotros cuando Cristo nos llama a seguirlos. Experimentamos una separación de nuestra vida anterior. Vemos aquí en Génesis 12 también que el mandato, la promesa y la bendición están unidos y uno depende del otro. El punto aquí es que toda felicidad depende de este haz. Bendición, promesa y obligación del pacto de la gracia. Muy bien, ahora vamos a hablar de la promesa, porque la promesa es en verdad la parte más grande, más amplia de todo lo que Dios inicia con Abraham. Empieza prometiéndole muchas cosas. La primera cosa que le promete es una gran nación. Él va a ser una gran nación. Haré de ti una gran nación, es la promesa. También repite que lo va a bendecir. Bendición, te bendeciré, te enseñaré mi favor. Es parte de lo que Dios le promete a Abraham. Me doy a ti de manera generosa. Es una declaración de parte de Dios de darle a Abraham bienestar total, o shalom. Shalom en hebreo quiere decir paz en todo el sentido de la palabra. Ausencia de guerra, pero también buenas relaciones, armonía en comunidad, provisión de parte de Dios. Entonces la vida buena es lo que Dios le está prometiendo. Y por supuesto esta palabra shalom llega a ser una paz interior en el Nuevo Testamento con una explicación más amplia de lo que nos trae el Espíritu Santo. Hemos visto esta bendición en Génesis 1, 6 y 9. Dios los bendijo con esas palabras. Dios los bendijo y dijo: sean fructíferos, multiplíquense y llenen la tierra y sométanla. El mandato es una bendición. Ese principio establecimos desde el principio. Cuando Dios nos da un mandato, el mandato en sí es una bendición. En otras palabras, Dios nos está diciendo: quédate en este jardín y disfrútalo. Entonces, es un mandato, pero el mandato en sí es una bendición. Cuando Dios nos dice: multiplíquense, bueno, en la experiencia y la realidad de multiplicación también es de muchísima bendición. Entonces el mandato en sí es una bendición. Todo esto muestra la continuidad de las bendiciones del pacto de gracia desde Génesis 1 a capítulo 12. Y a través de toda la Biblia se repite continuamente. También Dios le prometió fama, buena reputación, buen gran nombre. Haré famoso tu nombre. Génesis 11:4, lo vemos esto en un sentido negativo. De ese modo nos haremos famosos. Hagámonos de renombre, en otra versión. En contraste, a los que quieren hacerse un gran nombre, Dios resiste y confunde ese plan. En cambio, les da un gran nombre a los que Él quiere dárselo para su gloria. Creo que ese principio también es muy aplicable hoy en día a nuestras vidas. Si estamos buscando gran nombre basado en nuestros logros y estamos buscando hacernos famosos por cualquier razón mundana, Dios resiste este tipo de arrogancia y orgullo. Pero si nosotros nos sujetamos a Dios y Dios decide engrandecer nuestro nombre, bueno, eso es de bendición, porque en verdad Él lo va a hacer en el nombre de Cristo para que Cristo reciba la gloria. Y eso es lo que debemos desear, ser un buen nombre para la reputación de Jesucristo y permitir que Dios nos dé ese nombre, esa fama, esa reputación como hombres y mujeres de Dios que glorifiquen a Dios. También yo diría protección
bendición para que los te bendigan y maldición para los que te maldigan. Voy a incluir en las bendiciones que yo tengo para ti, los que te maldigan van a ser excluidos de las bendiciones que yo tengo para ti y van a recibir las maldiciones que yo tengo para ellos. También Dios le prometió que él era o iba a ser un portador. Yo usé la palabra viaducto, porque las bendiciones fluyen a través de hombres y mujeres de Dios para bendecir a otros, para bendecir al mundo, en otras palabras. Nosotros digamos hacer una vía de bendiciones, personas que, por medio de las cuales se conduce las bendiciones de Dios. Dios le prometió a Abraham: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Bueno, en mi vida pastoral, algunas personas me han preguntado: David, ¿no es de mucho orgullo o egoísmo pedirle a Dios que me bendiga? Yo le digo que no, porque el propósito por ser bendecidos es para que seamos bendiciones. Y si Dios no nos colma de su gracia, ¿qué tenemos para otros? Nada. No, es que deseamos ser viaductos, vías, recibiendo gracia para poder impartir gracia, para poder bendecir a otras personas. No tenemos nada de lo que no hemos recibido, pero por supuesto recibimos para poder compartir, para poder dar. Ese principio se ve a través de toda la Biblia. Este texto, ya estoy en página 95 de las guías. Este texto es el argumento principal en contra de cualquier tipo de racismo, xenofobia, fascismo, nacionalismo exagerado. Los que hemos recibido la bendición redentora de Dios, existimos nosotros para bendecir a todas las familias de la tierra. Si usted es un cristiano, su trabajo, su llamado, su bendición, su obligación es de ser una bendición a otros, una bendición a todas las naciones. Así es el plan de Dios, que Él quiere bendecirnos para que nosotros bendigamos a los demás. Bueno, Génesis 12, 1 y también 7 habla de otra promesa de suma importancia, la tierra. Creo que esta promesa ha sido la menos entendida en toda la Biblia, pero la tierra es un regalo sagrado, es clave en esta promesa. Bueno, los dos textos dicen: el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, vete a la tierra que te mostraré. Génesis 12:7. Allí el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: yo le daré esta tierra a tu descendencia o a tu simiente. Entonces Abraham eligió un altar al Señor porque se le había aparecido. La promesa implícita en ese versículo 1 es explícita en el versículo 7. Esta promesa está cumplida varias veces a través de todo el Antiguo Testamento, pero nunca consumada perfectamente bien. Está consumada con José y luego con David, pero nunca de manera perfecta ni completa. Indica que Dios es soberano sobre todas las tierras. También tiene su sentido físico y espiritual. Es una tierra física, pero también vamos a ver que es una tierra espiritual. El término tierra, la cuarta palabra más frecuente en el Antiguo Testamento, Java, se usa en el Nuevo Testamento con referencia a Canaán. De verdad, el uso en el Antiguo Testamento del término tierra con referencia a Canaán es dado un significado nuevo que incluye toda la tierra. En Mateo, ¿qué dice Jesús en Mateo 5:5? Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. La tierra por heredad. Entonces, esa palabra tierra indica en inglés earth, o es decir, el mundo, el mundo entero.
en Romanos 4:13 es mucho más explícito. Cuando Pablo está interpretando esa promesa que Dios le hizo a Abraham, él usa la palabra cosmos. Entonces, él dice que Abraham entendía por la promesa de la tierra de Canaán que Dios le estaba prometiendo algo sumamente más grande. Le estaba prometiendo una tierra espiritual, una tierra permanente, una tierra perpetua. Y vamos a ver que en Hebreos 11 y 12, así el autor de Hebreos interpreta así esa promesa. Pero leyendo solo un texto aquí en Romanos 4, versículos 13, en efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero ¿de qué? Del mundo. Abraham entendió que la promesa de tierra era el cosmos entero. En otras palabras, Abraham entendió que la tierra palestina era como un primer pago, como diríamos en el mundo financiero, un enganche, un primer pago, anticipando lo que en verdad Dios quería darle, que fue, en este caso, compartir la gloria de reinar sobre el universo con Jesucristo. Es lo que en verdad Dios le estaba prometiendo a Abraham. Y Jesús dijo que en un sentido Abraham entendió todo esto, porque que él dijo que Jesús dijo que Abraham vio mi día y se regocijó. Y también Pablo dice que el evangelio mismo fue predicado en Gálatas, dice que fue predicado a Abraham. Y aquí en el libro de Hebreos tenemos bajo la inspiración del autor, del apóstol que escribió esta carta, que Abraham entendió mucho más de lo que es implícito aquí. Es implícito porque aún en este contexto, Abraham entendió que fue una tierra perpetua que Dios le estaba prometiendo y no solo ese pedazo de tierra que se llama Palestina. Muy bien, aquí en el párrafo en página 95, dice en el medio del penúltimo párrafo, ni Cristo ni sus apóstoles enseñan que el Israel étnico y disperso retornará alguna vez a Canaán. Al contrario, para ellos Canaán parece funcionar como un tipo. Ya hemos visto esta palabra varias veces, una sombra, un tipo, un símbolo de la vida del cristiano en Cristo, tanto desde una perspectiva histórica o cronológica como de una perspectiva conceptual, como explica el teólogo N.T. Wright. Según Hebreos 13:14, la única cosa que no tenemos es una ciudad terrenal y territorial. Con respecto al aspecto histórico, uno se da cuenta de un número de paralelos entre Israel y la iglesia. Y vamos a meternos más profundamente en todo eso después, pero aquí suficiente es decir que estas relaciones existen. Número uno, se salva Israel de la esclavitud, de la muerte en Egipto bajo la tiranía del faraón, pero se salva la iglesia de la esclavitud ¿de qué? De la muerte. De la muerte Al pecado. y del pecado en el mundo bajo Satanás. Número 2. Se rescata Israel por la sangre del Cordero Pascual y por el viento en el Mar Rojo, pero se rescata la iglesia por Jesucristo por medio del Cordero Pascual, que es el mismo, y por el Espíritu Santo, otro viento, ¿verdad? Se llama el Espíritu Santo. Y tenemos esos textos en el Nuevo Testamento que enseñan eso. También número 3, Israel es bautizado con Moisés en el mar y come del maná en su peregrinaje
a la tierra. Todo eso se encuentra en 1 Corintios capítulo 10. Pero la iglesia es bautizada en Cristo, por agua y como de Cristo. Y estamos siempre alimentados por Cristo, por su palabra, y también en la Santa Cena estamos siendo nutridos por Jesucristo, el verdadero maná que bajó del cielo es Jesucristo. Entonces, lo que vemos en el Antiguo Testamento son profecías, tipos, sombras de lo que se cumple en Jesucristo. Se pone a prueba Israel en el desierto, es número 4, antes de heredar la tierra. Y la iglesia sufre en su desierto, estamos ahora en nuestro desierto, ¿verdad? En camino a la ciudad celestial, donde Cristo es la luz. Y lo que Abraham también entendió, que él iba en camino hacia la ciudad celestial, según el autor de los Hebreos. Finalmente, Israel entra a la tierra, pero no entrará a su consumación, a su antitipo, sin la iglesia. Bueno, en los teólogos hablan de tipos. ¿Y qué es un tipo? Palestina es un tipo, pero el antitipo es el reino eterno. Entonces tenemos el Cordero Pascual, tipo, pero tipo de ¿qué? De Jesucristo. De Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces tenemos tipo, antitipo. Entonces tipo es el Cordero Pascual en Éxodo 12, pero según Pablo en 1 Corintios 5 y 10, Jesucristo es el Cordero Pascual, pero el Cordero de Dios, según Juan en capítulo 1, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, tipo, antitipo. Cristo es el antitipo, porque Él es el mero mero, ¿verdad? Es el cumplimiento, la consumación de todas estas señales, tipos, sombras, profecías, etcétera, etcétera. Y lo que vemos en el Antiguo Testamento a veces es algo en lo concreto que se cumple en Cristo de manera espiritual, pero también concreto eventualmente cuando venga Cristo para establecer el reino eterno y la tierra y la creación será renovada por completo. Bueno, también la simiente es una de las cosas que Dios le prometió a Abraham en este pacto. La simiente es quizás la parte más importante, la parte esencial. Y por supuesto, la simiente se aplica primeramente a ¿quién? ¿Quién es el cumplimiento de esta simiente que Dios le había prometido a Abraham? Jesucristo. Pero primeramente Isaac. Primero Isaac. Pero entendemos que Isaac es un tipo también. El antitipo es Jesucristo. Y entonces se usa esta palabra simiente para referirse primeramente a Isaac. Pero también eventualmente a través de cómo se desarrolla esta historia de redención, la simiente también representa el viejo Israel en colectiva, ¿verdad? Porque esta descendencia Israel, los hijos de Abraham, también son simiente, ¿verdad? Pero también en el Nuevo Testamento, la simiente singular se cumple ¿dónde y en quién? En Jesucristo. En Gálatas 3:16. Pablo lo dice con claridad. Ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su simiente, descendencia, simiente, porque se puede traducir como singular o como colectiva, pero en este caso la escritura no dice y a los descendientes, plural, como refiriéndose a muchos, sino a tu simiente, a tu descendencia singular, Cristo, dando a entender uno solo, que es Cristo. Entonces David Morán no está imaginando estas cosas ni inventándolas, estoy nada más interpretando el Antiguo Testamento así como el apóstol Pablo y Jesucristo mismo interpreta estas profecías en el pacto con Abraham. Y según Pablo en Gálatas 6, ¿en qué consiste o en quiénes consiste el nuevo Israel?
¿Quiénes somos los miembros del nuevo Israel? Los creyentes. Todos los gentiles. Todos los hijos de Abraham por Fe. Por fe. en la promesa de enviar la simiente. Entonces, ¿cómo fue salvado, justificado Abraham? Por fe. ¿En qué? Creyó ¿Creyó qué? en la promesa. En la promesa de enviar a la simiente. La simiente. Fue justificado él por creer en la promesa. ¿Y cómo somos justificados nosotros? Por creer en la Por promesa. querer. Por creer en la promesa de enviar a la simiente que ya llegó, ya vino. La simiente ya vino y se fue crucificada por nosotros. Entonces, todo esto se cumple en Jesucristo. Y Pablo dice en Gálatas capítulo 6 que él está escribiendo su carta al Israel de Dios. Y según ese concepto, por creer en la promesa, somos ustedes y yo, vosotros somos hijos de Abraham por fe. Y según Pablo en Romanos 2, capítulo 2, versículo 28-29, también hemos recibido la misma circuncisión que recibió Abraham por creer. ¿Qué tipo de circuncisión? Es la circuncisión espiritual que hizo en el Espíritu Santo en el corazón. En el corazón. Entonces eso nos identifica como muy buenos judíos por tener corazones circuncidados. Y entonces somos parte de esta colectiva, este cumplimiento que se llama Nuevo Israel, que consiste de gentiles que creen en la promesa y de judíos que también creen en la promesa. Y solo en ese sentido estricto, los hijos de Dios son los hijos de Abraham por creer en la promesa de enviar la simiente que se llama Jesucristo, que murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Muy bien, pasando más allá de las promesas que son muy importantes en este pacto con Abraham, llegamos al número 4 en página 96 de la guía. El llamado tiene requisitos y obligaciones. Y ya hemos visto que no existe todavía la palabra pacto, pero las condiciones, la estructura, los elementos, sí. También es importante notar que Dios tampoco está iniciando un pacto y decimos esto cada vez. ¿Con quién inició el pacto de gracia? Con Adán. Con Adán. Y lo renovó, es decir, lo estableció, no lo inició, pero lo estableció con Noé. Y ahora no está iniciando el pacto con Abraham, pero lo está estableciendo, confirmando y estableciendo. Muy bien, confirmando y estableciendo lo que él había iniciado con Adán y continuado con Noé. La razón empieza con la elección, en todos casos. Con la promesa, es muy interesante. Dios viene primero, después de elegirnos y llamarnos, viene con promesas, no con obligaciones. Y hemos hablado de esto en varias ocasiones, porque lógicamente, psicológicamente, espiritualmente, ¿por qué este orden? ¿Por qué gracia y promesa antes de obligación? ¿Por qué? Porque el hombre no puede cumplir con la obligación. No puede. No puede. ¿Qué es lo que necesita primero? Gracia. Gracia. Y la gracia le viene en la forma de... ¿Y cómo nos motiva la gracia? Viene en forma de perdón y nos motiva a hacer buenas obras. A hacer buenas obras, sí. Y como Pablo dice que la gracia me da el querer, me da deseo. La gracia afecta mi anhelo, mis deseos, y mis deseos impulsan o motivan a mi albedrío. Entonces, por eso Dios tiene que darme el querer y el hacer, dice el apóstol Pablo. Contrario a la ley que me mató y me condena. Sí, entonces si Dios nos viene con ley, pues muertos, inmóviles, paralizados, imposibles. Imposibilitados. Exacto. Muy bien. Por eso siempre elección, promesa y luego obligaciones. Dios nos puede obligar ahora. ¿Por qué? Porque ahora podemos. Porque ahora tenemos el querer, tenemos la motivación, tenemos el motivo, tenemos la razón y tenemos el poder del Espíritu Santo. Es posible ahora.
Entonces Dios nos puede obligar a cualquier cosa, ¿verdad? Porque Él nos va a dar el querer y el hacer. La razón empezó con la promesa y es confirmada con el pacto. El pacto, además de promesas, tiene obligaciones. Y aquí vemos en página 97 una serie de obligaciones. Deja tu tierra, tu país. Otra vez, el patriotismo es bueno y apropiado. David Morán ama su país, pero ha aprendido a amar a personas de otros países y no poner patriotismo encima de cualquier otra cosa. No. El patriotismo es bueno y apropiado, pero no más importante que la ciudadanía en el reino de Dios. Nuestra membresía en la familia de Dios, en la ciudadanía de Dios, es más importante que el patriotismo. Este mandato es significativo. Deja tu familia. El amor para la familia es una obligación y en algunas culturas es casi un ídolo. Pero también el amor a Jesucristo, el amor a Dios es más importante que el amor para la familia. Pero no es más grande que el amor para Dios. Esto es significativo. Deja la casa, deja tu padre. ¿Qué cosa? Eso fue formidable, increíble. Que en aquel entonces, hoy también en algunas culturas, la familia es todo. Dejar a la familia es prácticamente imposible en ese sentido. Pero Abraham, me imagino que tenía la familia para él tenía un significado muy parecido. Entonces, deja la casa del padre fue una cosa increíblemente grande. Vete a la tierra que te mostraré. Hay mandato de dejar e ir. El llamado de Dios no podría requerir cualquier sacrificio. Y en Lucas 14 tenemos el precio de ser un discípulo. Grandes multitudes seguían a Jesús y Él se volvió y les dijo, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Bueno, ¿qué dice la versión? Dijo aquí. No dice, no sacrifica el amor. ¿Qué dice? Dice Aborrece. Sí, dice aborrece. Aborrece. Reina Valera. Sí, dice odia. Oh, wow. Y entonces, la interpretación, ¿cuál es? ¿Cuál será la interpretación apropiada de esa palabra en ese contexto? Que Él es más importante que toda la familia. De manera infinita. Si yo puedo amar a mi familia, Lucas. pero mi amor para Jesucristo tiene que ser sumamente más grande. Obviamente Dios quiere que amemos a los miembros de la familia, pero como Pedro dijo, en comparación a nuestro amor a Jesucristo, el amor para la familia es mínimo. La E dice, también serás una bendición. Bueno, hablando de la gramática, el hebreo no está tan claro así como otros idiomas, porque esta frase puede interpretarse como un imperativo, pero también como un indicativo o declaración. En otras palabras, Dios podría estar diciéndole a Abraham, vas a hacer una bendición o haz una bendición. Entonces, tú tienes que hacer una bendición. Pero está diciendo las dos cosas. En verdad, entonces, este imperativo tiene fuerza de declaración y también de un indicativo, pero también la fuerza de un imperativo. Debe ser o ser una bendición imperativo o serás una bendición o podría ser una bendición. Las dos cosas son correctas. De todos modos, el intento de todas estas sesiones que la bendición de Abraham tiene como su propósito que Abraham sea una bendición para todo el mundo. Él fue bendecido para bendecir. Abraham es llamado a bendecir al mundo. Y ya hemos dicho esto, pero me voy a repetir. Es decir, Dios nos bendice para que seamos una bendición. Dios nos perdona para que perdonamos. Dios nos ama para que amemos. Lo que Dios me dé para bendecir, para compartir. Y no soy un estanque, no soy un viaducto, soy una vía para transmitir las bendiciones que Dios me está dando para que se transfieran a través de mí a los demás. Es el concepto de cristiano.
la falla inicial de ser una bendición. Y esto tiene mucho sentido porque a pesar de que Abraham puede ser un tipo de Cristo, pero al mismo tiempo hay un solo Cristo, ¿verdad? ¿Y qué fue su falla? Su falla. Yo confío en Dios, pero tengo que ayudarle. Entonces va con otra. Y también de no esperar, de impaciencia. Impaciencia. Sí, Dios tenía mucha misericordia y mucha paciencia con él en cuanto a esa parte, pero lo que pasó de inmediato en capítulo 12 es que cometió pecado por entregar a su esposa a Faraón. Vamos a ver, en Génesis 12 dice, versículo 10. En ese entonces hubo tanta hambre en aquella región que Abraham se fue a vivir en Egipto. Cuando estaba por entrar a Egipto, le dijo a su esposa Sarai: yo sé que eres una mujer muy hermosa. Estoy seguro de que en cuanto te vean los egipcios dirán, es su esposa. Entonces a mí me matarán, pero a ti te dejarán con vida. Por favor, di que eres mi hermana, para que gracias a ti me vaya bien y me dejen con vida. Estos versículos reflejan, según el profesor Ligon Duncan, una costumbre de aquel entonces que fue codificado en ley. Fue un símbolo de estatus de estar casado con su media hermana. Lo que Moisés reportó era muy creíble, que Abraham le hubiera dicho a Sarai: dile a Faraón que tú eres mi hermana. Pero Abraham desconfió de Dios pensando que Dios no lo protegería y así expuso a su esposa a peligro. Abraham actuó en esa situación cobardemente. Interacción con Faraón. Gracias a ella trataron muy bien a Abraham. Le dieron ovejas, vacas, esclavos, esclavas, asnos, asnas y camellos. Génesis 12:7. Pero por causa de Sarai, la esposa de Abraham, el Señor castigó al Faraón y a su familia con grandes plagas. Aun si Abraham fallara en proteger a la mujer del pacto, Dios definitivamente la protegería, aun si ello significara visitar al Faraón y a su familia con plagas. Él desconfió de Dios porque él podía pararse firme y decirle: di que tú eres mi esposa, sabiendo que Dios lo iba a proteger. O sea, bueno. Como hizo David, que David decía: Dios no me ungió por rey para que me maten. David decía eso cuando lo perseguía a Saúl. Exacto. Él sabía que Dios lo protegía. ¿Por qué Dios castiga al Faraón si el Faraón no sabía? No entiendo eso. ¿Qué es lo que Dios está protegiendo? Al pueblo. La descendencia. Todo. Al pueblo de él. Bueno, la simiente, el pueblo, la promesa, el pacto, el plan de redención, todo. No, él está dispuesto a hacer cosas extremadamente extraordinarias para proteger ese plan. Quizá para que el Faraón vea qué tipo de Dios tenía Abraham con él. ¿Y sabe qué? A pesar de que Faraón sufrió, salió limpio, salió con integridad y salió con los ojos abiertos a quién era Dios. Exacto. Entonces, cuando yo enseño esto, quizás no estarían de acuerdo conmigo, pero yo lo enseño de forma positiva, que a pesar de su pecado, sin querer, Abraham tuvo un impacto positivo en Faraón, porque Faraón vio una revelación completa, no completa, pero él vio a quién era Dios, y entonces él regañó al hombre de Dios. Y vamos a ver eso más adelante, que eso también es una cosa fantástica, que Moisés presentara al héroe de los israelitas como un hombre regañado por el enemigo, por Satanás, que Faraón para ellos era Satanás en aquel entonces, ¿verdad? Entonces Faraón está regañando a este hombre, este héroe, este fundador. Dios está enseñando que no hay nada que importa más que su plan de redención. ¿Okay? No hay nada más importante para que esta pareja que Dios había escogido para ejecutar su plan, Dios está dispuesto a hacer cosas radicales para proteger su propio plan. Entonces, todo eso tiene que ver, sobre todo, tiene que ver con la gloria de Dios y con la gloria de su plan y con el plan de compasión para poder salvar al mundo a través de esta familia. Como él empezó con esta promesa al principio: te voy a bendecir, pero a través de ti voy a bendecir a
tu descendencia y a y al mundo. todas las familias Toda la familia del de la tierra. mundo. Nosotros somos recipientes de esa promesa. Entonces, lo que vemos acá abajo de página 99, como ya dije, en todo esto que Dios le está prometiendo a Abraham, y hay mucho más, porque no hemos tocado las estrellas como señal, no hemos tocado las dudas de Abraham, no hemos tocado el juramento de Dios, tampoco hemos tocado la circuncisión que llegó a ser la señal principal que continuaba hasta hoy, antes de que se transfirió al bautismo. Pero no he visto casi nada, pero en lo que hemos visto el mismo patrón, el patrón y diseño y estructura de un pacto, la elección, llamado, promesas, 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 promesas. En la próxima clase vamos a examinar las promesas otra vez, porque sería mucho más fácil no preguntar qué es lo que Dios le prometió a Abraham, sería mucho más fácil qué es lo que Dios no le prometió a Abraham, porque le prometió todo: riqueza, renombre, buen nombre, nación, padre de naciones, Reyes. simiente, reyes saldrán de ti y de Sarai también, y también la simiente que es Isaac, su descendencia es Israel, es la iglesia que consiste de israelitas y judíos, reino eterno, tierra perpetua, nuevo cielo, nueva tierra. Le prometió todo, riquezas, entonces sabiduría, entonces una salvación completa, en todo el sentido de la palabra. Y Abraham entendió que fue para toda la eternidad lo que Dios le estaba prometiendo. Pero vemos en esas promesas un evangelio completo, que todo que fue cumplido en Cristo Jesús. Pero aquí vemos elección, gracia, promesa, bendición y también obligaciones. Y todo es por gracia. Las obligaciones no establecen la redención, la salvación no es por obras. Vamos a decir esto cada vez. ¿Okay? Las obligaciones fluyen de la gracia de lo que Dios ha iniciado. El pacto se inicia por la elección, las promesas, y se establece por el pacto que se confirma por señales. Y hoy en día también el pacto se confirma con la señal del bautismo y también señal y sello de la Santa Cena. Lo asombroso y casi imposible de creer es que ni una falla tan grave como la que hizo Abraham destruye la relación con Dios. Eso también me anima, porque todavía pecamos, ¿verdad? Y tú y yo necesitamos perdón constantemente. Y Dios no nos rechaza, pero Él sigue con su misericordia, cumpliendo sus promesas y bendiciéndonos. No es decir que no haya consecuencias, pero Él usa también las mismas consecuencias para ser parte del remedio, la reconstrucción del carácter. Restaura. Para la restauración de la persona y su carácter y su santificación. Dios sigue cumpliendo sus promesas y bendiciones, motivándonos por gracia a cumplir con nuestras obligaciones. Bueno, oremos. Gracias, Padre. Gracias por tu gracia. Gracias por elegirnos. Gracias por todas esas promesas que nosotros entendemos que son para nosotros también. Ayúdanos a andar con fe, confiando en tus promesas, confiando en que tú vas a cumplir con todo lo que prometiste a Abraham. Y también ya cumpliste en Cristo, pero todavía nos hace falta, porque Cristo tiene que venir para establecer un mundo nuevo, renovado, restaurado, y un nuevo cielo y una tierra renovada, y una realidad completa e íntegra en el reino eterno. Gracias, Padre, por darnos esta perspectiva. Gracias por iniciar este plan. Gracias por caminar con este plan. Gracias por tu fidelidad en enviar a Cristo a morir por nosotros y resucitar y ascender. Gracias porque Él va a regresar
para establecer y cumplir con todo lo que Él le prometió a Abraham y también lo que Él empezó a hacer en Jesucristo. Ayúdanos a comprender esto y obedecer basado en tu gracia. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo esto. Amén. Amén.